Celos entre bastidores. Era una tarde cálida y el escenario estaba listo para el próximo show. En los camerinos, el bullicio de los miembros de Big Bang preparándose se mezclaba con el sonido de las risas y charlas de los bailarines. Entre ellos, destacaba una figura que había captado la atención de todos, una bailarina famosa por su elegancia y su destreza en el escenario. Todos los ojos estaban sobre ella, pero era Seungri quien se veía particularmente intrigado por su presencia. La bailarina, con su sonrisa deslumbrante y movimientos fluidos, se acercó a Seungri mientras él revisaba su vestuario. Con una mirada fija y una actitud decidida, empezó a hablarle, dejando caer un comentario sobre su reciente actuación. «Vaya, Seungri. Te vi bailar anoche, realmente increíble. No sabía que tenías tanto ritmo». Seungri, acostumbrado a los halagos pero sin perder su elegancia, sonrió con picardía. «Gracias, aunque creo que tú me estás dando una clase de baile, ¿eh?», respondió, mirando sus ojos con una ligera burla en su tono. La bailarina, sin inmutarse, dio un paso más cerca de él. «Tal vez, pero lo tuyo tiene algo especial. Algo que no se ve a menudo en los demás». Le lanzó una sonrisa coqueta. Seungri, divertido pero a la vez consciente de la situación, rió ligeramente y giró su cuerpo hacia ella. «Bueno, quizás si entrenamos juntos podría enseñarte un par de trucos». La interacción continuó, con la bailarina buscando excusas para seguir conversando, sin darle espacio para respirar. Seungri, aunque cordial y juguetón, empezó a notar la insistencia en su actitud. A cada palabra, a cada gesto, la bailarina intentaba dejar claro que no solo admiraba su talento, sino también a él, como persona. Mientras tanto, tras la puerta entreabierta del camerino, G-Dragon observaba la escena. Su rostro, normalmente sereno, se tensó al ver cómo la bailarina continuaba interactuando con Seungri, cada vez más cerca, cada vez más libre. La incertidumbre se instaló en su pecho, pero los celos comenzaron a consumirlo, como un veneno lento pero seguro. Se levantó de su asiento, el sonido de sus pasos resonando en el pasillo. De repente, un pensamiento le cruzó la mente. Si tengo que hablar con YG para sacarla de aquí, lo haré. No puedo seguir viendo esto. Seungri es mío, y ella es un problema. Volvió a observarlos. Seungri, sin saber la tormenta que se estaba gestando, seguía riendo con la bailarina, disfrutando de la conversación. Sin embargo, G-Dragon no podía dejar de imaginar las intensas conversaciones privadas, las miradas furtivas y los momentos en los que él no estaba presente, pero en los que la bailarina probablemente se encontraba disfrutando de la compañía de Seungri más de lo que un simple compañero de trabajo debería. En un estallido de frustración, G-Dragon comenzó a caminar hacia la oficina de YG. No importaba qué tuviera que hacer, ni qué tan drástica fuera la solución, si significaba proteger lo que creía suyo, lo haría. El ambiente en el camerino, lleno de risas y conversaciones ligeras, parecía ajeno a la creciente tormenta que se cernía sobre G-Dragon. Mientras tanto, Seungri, ajeno al enredo emocional que estaba a punto de desencadenarse, seguía disfrutando de la conversación con la bailarina, riendo más y más, sin saber que había cruzado una línea muy peligrosa. Juego de poder y desesperación. La noche había caído, y el show ya había terminado. El aire en el backstage se sentía denso, cargado de la energía de la actuación. Los miembros de Big Bang se encontraban relajados, pero algo en G-Dragon estaba en llamas. La interacción entre Seungri y la bailarina le había revuelto por completo, y su mente estaba llena de pensamientos oscuros y posesivos. G-Dragon había tomado la decisión. Esa noche, no sería amable con Seungri. No importaba que no hubiera ocurrido nada entre ellos. No importaba que Seungri estuviera en su propio derecho de hablar con quien quisiera. G-Dragon sabía lo que Seungri sentía, y sabía también cómo podía hacer que el joven lo deseara más que nada en el mundo, con indiferencia. La indiferencia siempre había sido su arma más poderosa. Si lo ignoraba, Seungri no podría soportarlo. Mientras Seungri charlaba con los otros miembros del grupo, G-Dragon se sentó en un rincón apartado, mirando fijamente su teléfono, como si nada más existiera en el mundo. Cada vez que Seungri intentaba acercarse a él, G-Dragon giraba ligeramente la cabeza o desvió la mirada, como si estuviera completamente ajeno a su presencia. No lo miraba, no le hablaba, no le sonreía. En lugar de su usual complicidad, la frialdad de G-Dragon era palpable, como un muro invisible que se alzaba entre ellos. Seungri, desconcertado por la actitud de G-Dragon, no podía dejar de mirar en su dirección. La tensión comenzaba a acumularse en su pecho. ¿Qué había hecho mal? ¿Por qué G-Dragon lo ignoraba? Era evidente que algo lo molestaba, y el joven no podía entender por qué. Sus ojos se llenaron de confusión,
pero también de desesperación. No quería que G-Dragon lo apartara, no quería que lo dejara en esa incertidumbre. A medida que la noche avanzaba, Seungri no pudo soportarlo más. Decidió acercarse a G-Dragon, esperando una conversación, una señal de que todo estaba bien. Caminó con paso firme hasta donde él estaba, pero cuando estuvo lo suficientemente cerca, G-Dragon no levantó la mirada. Ni siquiera un movimiento de reconocimiento. Seungri se quedó allí, como una sombra que pedía atención, pero recibía solo la indiferencia más fría. «Jung», intentó, con voz suave, pero G-Dragon ni siquiera reaccionó. Fue como si Seungri no estuviera allí. El dolor en el pecho de Seungri se hizo más intenso, y no pudo evitar la frustración que empezaba a acumularse. No entendía por qué G-Dragon lo trataba así. Las palabras de la bailarina seguían resonando en su mente, pero nada lo hacía sentir tan incompleto como esta distancia con G-Dragon. G-Dragon, por su parte, sentía una satisfacción amarga al ver la ansiedad en los ojos de Seungri. Estaba jugando con él, haciendo que se desesperara, que buscara respuestas, que deseara desesperadamente su atención. La sensación de poder sobre él lo consumía. Pero, en el fondo, también había una pequeña parte de él que no podía evitar sentir el retorcijón de su propio deseo. Lo que estaba haciendo le dolía, pero lo hacía porque sabía que, al final, lo recompensaría. Finalmente, después de lo que le pareció una eternidad, G-Dragon levantó la mirada. La fría indiferencia en sus ojos había comenzado a desvanecerse, pero la intensidad del juego seguía allí. Seungri estaba más cerca que nunca, con sus ojos fijos en él, esperando algo que nunca llegaba. G-Dragon, viendo la desesperación reflejada en el rostro de Seungri, dejó escapar un suspiro. Su mirada cambió, pero solo por un momento, antes de devolverla a su habitual hielo. «¿Tienes algo que decirme, Seungri?», preguntó, con tono neutral, sin mostrar la más mínima emoción. Seungri no pudo más. La angustia se le acumuló en la garganta, y, por fin, habló. «¿Por qué me ignoras?», preguntó, casi a punto de quebrarse. «¿Qué te hice?». G-Dragon lo miró fijamente, su rostro impasible. La respuesta que dio no era un reproche ni una queja, sino una invitación a seguir con el juego. «Nada, solo quiero que te desesperes un poco». Su voz fue suave, pero las palabras fueron como una daga. «Te has vuelto tan predecible, Seungri». Seungri, herido por esas palabras, dio un paso atrás, sintiendo el peso de la frustración y la confusión. G-Dragon no lo miraba como antes, y por alguna razón eso lo desarmaba más que cualquier otra cosa. Al final de la noche, cuando todo parecía estar en su punto más tenso, G-Dragon se levantó de su asiento y caminó hacia Seungri. Los ojos de ambos se encontraron, y por un breve momento, las distancias que G-Dragon había creado entre ellos parecieron desaparecer. Sin decir una palabra, G-Dragon acercó su rostro al de Seungri, y antes de que pudiera reaccionar, le acarició suavemente la mejilla. El toque fue breve, pero cargado de una energía palpable. Seungri, por un momento, no pudo hacer más que quedarse allí, atónito, mirando a G-Dragon. El poder que el líder había mostrado en ese simple gesto fue innegable. Pero el corazón de Seungri palpitaba con una intensidad que solo un deseo no correspondido podía generar. ¿Qué significaba esa caricia? G-Dragon, viendo la expresión de Seungri, dio media vuelta y se alejó, dejando a Seungri en un mar de dudas, pero también de un deseo creciente. Como si nada hubiera pasado, G-Dragon había logrado lo que quería. Seungri estaba a sus pies, y él solo esperaba lo inevitable. El juego de la desesperación. Al final de la noche, cuando el aire ya se había cargado de tensión y todo parecía estar al borde de un precipicio, G-Dragon se levantó de su asiento con la determinación de siempre, pero con una emoción que, por un momento, lo hizo dudar. Caminó hacia Seungri, sus pasos seguros pero al mismo tiempo algo vacilantes. Los ojos de Seungri, aquellos ojos que se encontraban llenos de deseo y desesperación, se clavaron en los suyos. Fue en ese instante cuando G-Dragon sintió algo que nunca antes había experimentado de esta manera. La mirada de Seungri, cargada de impotencia y de una súplica silenciosa, provocó una chispa en su pecho, una chispa que lo consumió de inmediato. Era como si el aire entre ellos hubiera desaparecido, como si todo lo demás en la habitación hubiera dejado de existir. G-Dragon sintió un impulso, una necesidad de ir más allá. «Bésalo. Hazlo ahora mismo». Pero, en su interior, sabía que no podía. No aún. Las ganas de besar a Seungri fueron tan fuertes que G-Dragon casi cedió a la tentación. Los ojos de Seungri, suplicantes y vulnerables, lo llamaban. Cada latido de su corazón parecía resonar al ritmo del deseo que crecía dentro de él.
La pasión reprimida, los celos, la frustración, todo se desbordaba. G-Dragon pudo sentir su control desmoronarse, pero, como siempre, se obligó a sí mismo a mantener la compostura. Si cedía, todo se desmoronaría. Acercó su rostro al de Seungri, con una suavidad que contrastaba con la tormenta interna que sentía. Le acarició la mejilla, su mano rozando la piel de Seungri como si fuera lo más frágil del mundo, pero su toque era cargado de una tensión indescriptible. Seungri, paralizado por el gesto, no pudo evitar cerrar los ojos por un instante, disfrutando de la caricia que lo dejaba sin aliento. Pero G-Dragon no podía rendirse. Sabía que, si quería algo realmente fuerte con Seungri, debía llevarlo hasta el límite, jugar con su mente, hacerlo desearlo tanto que fuera incapaz de pensar en nada más. Si lo hacía bien, Seungri no sería capaz de resistirse a él, y entonces, disfrutaría de todo lo que quisiera. Retiró la mano de la mejilla de Seungri, pero antes de separarse por completo, se detuvo, sintiendo la cercanía entre ellos. La mirada de Seungri era ahora un torbellino de emociones, y G-Dragon, aunque deseaba perderse en ella, dio un paso atrás. No puedo, no aún, murmuró casi para sí mismo, sintiendo el deseo invadirlo con cada palabra, pero no dejando que su voz temblara. Seungri, con el corazón acelerado, se quedó allí, en silencio, viendo cómo G-Dragon se alejaba lentamente. La caricia, el deseo, todo aquello que había quedado suspendido en el aire entre ellos, seguía presente. Pero G-Dragon sabía que no podía entregarse tan fácilmente, aunque en el fondo sabía que, tarde o temprano, lo haría. Y cuando llegara ese momento, Seungri no sabría que lo había llevado a ceder, pero sí sabría que todo lo que él había hecho por lograr ese deseo, todo lo que G-Dragon había creado entre ellos, lo había hecho imposible de resistir. La línea entre el juego y la realidad. La tensión en el aire era casi palpable. G-Dragon había dado un paso atrás, pero en su interior sentía que la situación se le escapaba de las manos. El juego que había iniciado para poner a prueba a Seungri, para llevarlo al borde de la desesperación, había comenzado a volverse un reflejo de sus propios sentimientos. ¿Era posible que la angustia que veía en los ojos de Seungri no fuera más intensa que la que él mismo sentía? Cada vez que Seungri lo miraba, con esa mezcla de deseo y frustración, G-Dragon moría por terminar con todo esto. La línea entre la manipulación y el deseo se estaba desdibujando, y lo que había comenzado como un juego, ahora lo tenía al borde de la locura. La mirada de Seungri, la forma en que se acercaba, lo llenaba de una necesidad casi incontrolable de romper el hielo, de acercarse y hacerle entender que todo esto no era un simple juego. Pero G-Dragon se detuvo. No podía, no aún. Si lo hacía, perdería el control por completo, y eso significaba ceder de una manera que nunca había planeado. La idea de tener el control sobre Seungri, de verlo desesperarse por su atención, lo había seducido demasiado. Pero el precio era alto. No solo Seungri estaba atrapado en este juego emocional, él también lo estaba. Ver a Seungri tan vulnerable, tan cercano a romper, le estaba destruyendo por dentro. Cada vez que lo veía, G-Dragon sentía que se hundía un poco más en el mismo torbellino de desesperación. Estaba en un punto donde ya no podía distinguir si la ansiedad que sentía provenía de él o de Seungri. ¿Era Seungri quien se estaba volviendo loco, o era él quien ya no podía soportar la tortura de mantener esa distancia? La mirada suplicante de Seungri, la forma en que sus ojos lo buscaban con desesperación, lo estaba consumiendo. Y aún así, G-Dragon no cedía. Cada vez que pensaba en la idea de dejarse llevar, el recuerdo de la bailarina lo volvía a su lugar, a la razón que lo había llevado a este punto, la necesidad de mostrarle a Seungri que no podía tenerlo con facilidad. Pero, en el fondo, sabía que lo que realmente deseaba era tenerlo completamente, hacerlo suyo de una manera que no dependiera de juegos, ni de celos, ni de manipulación. Pero aún quedaba un paso más que dar. Aún necesitaba llevar a Seungri hasta ese punto donde él mismo cayera, donde no pudiera vivir sin él. Entonces, y solo entonces, podría disfrutar de la sensación de tenerlo completamente rendido a su voluntad. El dilema lo torturaba. Cuanto más jugaba, más sentía que se adentraba en un territorio peligroso. Pero esa era la naturaleza de G-Dragon. Siempre llevaba todo al límite, siempre estaba dispuesto a perderse para ganar lo que deseaba. Esa noche, después de la última interacción, cuando Seungri se retiró, G-Dragon se quedó mirando la puerta, sabiendo que no podía prolongar esto mucho más. La tensión había alcanzado su punto máximo. No importaba cuánto lo hubiera disfrutado hasta ahora. Pronto, la necesidad de Seungri lo llevaría a romper el hielo entre ellos, a hacerle saber a Seungri que todo lo que estaba pasando entre ellos no era solo un juego, sino algo mucho más profundo, mucho más real.